Pero ¿cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Y en esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de la carta de Pablo a los Colosenses, verso a verso. Hemos estado hablando del nuevo hombre, recuerden, es decir, de ese ser interior que ha sido redimido por Cristo en la vida de todo creyente, en la vida de todos nosotros. Hemos dicho que como creyentes en Cristo hemos sido sepultados junto con Él y hemos sido resucitados a una vida nueva. Y por consiguiente estamos llamados a vivir de una manera congruente con esta nueva realidad, con nuestra nueva condición espiritual. El mensaje de hoy es la segunda parte del mensaje que iniciamos la semana pasada. Si ustedes estuvieron aquí la semana pasada, hablamos del rol del esposo y la esposa. Es un mensaje en donde hoy vamos a hablar de los hijos, de los padres, vamos a hablar de los siervos en el contexto de la esclavitud del primer siglo, los amos. Vamos a hacer un paralelo a nuestro día de lo que es la relación nuestra con nuestros empleadores, siendo nosotros quienes servimos a nuestros empleadores a través de nuestros trabajos. Volviendo un momentico a la semana pasada, ¿qué fue lo que vimos? Pues que la esposa ha de seguir el liderazgo del esposo y el esposo debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y vemos que el matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Vimos que existe una diferencia de rol entre el esposo y la esposa, más no una diferencia en importancia. Hablamos que el hombre y la mujer son iguales delante de Dios, son espiritualmente completamente iguales. El hombre no es más que la mujer no es más que el hombre. Como les dije, consideraremos entonces la función de los hijos y de los padres y de los siervos y amos. Ustedes podrán preguntarse por qué siervos y amos si estamos hablando de relaciones familiares. Y la respuesta es bien simple. En esa época los esclavos que vivían en los hogares sirviendo a las familias eran parte de la familia, eran considerados parte de la familia. Entonces en este texto de hoy, cuando el apóstol Pablo habla de los esclavos y de los amos, está hablando específicamente de esos esclavos que vivían en la casa de los amos sirviendo a los miembros de familia. Vamos a iniciar entonces en el estudio de esta mañana. El texto de hoy es Colosenses capítulo 3. Vamos a ir desde el verso 20 hasta el primer verso del capítulo 4. Colosenses 3, 20 al 4, 1. Ustedes tienen ahí sus Biblias, página 1213, para que puedan seguir la lectura. Y dice la palabra de Dios: Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Entonces iniciamos con los versos 20 y 21, donde el apóstol Pablo da instrucciones para los hijos y para los padres. Recordemos que estas son las actitudes que el Señor demanda de aquellos que han sido redimidos, como ya lo dije, aquellos que han muerto a la vida anterior y han nacido a una vida nueva. Leemos en esos dos versos: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Vivimos en un mundo en el cual el principio de obediencia a los padres es cada vez menos aplicado. Creo que estamos todos de acuerdo. En este país, la violencia en contra de los padres por parte de los hijos adolescentes se ha convertido en un problema social. Escucha estas estadísticas.
Se estima que entre el 5 al 22% de las familias experimentan algún tipo de conducta agresiva de parte de hijos adolescentes. Estas conductas agresivas van desde la agresión verbal hasta destruir propiedad e incluso agresión física. Ahora bien, interesantemente, esta agresión de los hijos hacia los padres, escuche, es mucho más común en hogares donde los padres han agredido a los hijos. Un estudio realizado por dos psicólogos, Gayla Margolin y Brian Baucom, ellos son psicólogos especializados en adolescencia y violencia doméstica, concluyó que en hogares en donde los hijos no eran víctimas de violencia o de agresión, ellos respondían de una manera distinta. Escuche los datos. El 3.2% de los jóvenes en esos hogares más estables han mostrado agresión física hacia uno de los padres. El 29% ha destruido algún tipo de propiedad y el 37% ha cometido algún tipo de abuso verbal. Ahora, estos porcentajes incrementan radicalmente cuando en el hogar los padres son abusivos con los hijos, los tratan con dureza. Mire la diferencia. En esos hogares, no el 3, pero el 22% ha agredido físicamente a uno de los padres. El 74% ha destruido alguna propiedad y el 77% ha agredido verbalmente a uno de los padres. Esas son estadísticas muy altas. 77 de cada 100 niños agrede o jóvenes ha agredido a alguno de los padres. Está claro que esta conducta agresiva tiene mucho que ver con lo que los niños reciben en su hogar cuando son niños, cuando son más jóvenes. La conducta de la familia, la conducta del matrimonio tiene una gran influencia en la forma como los adolescentes van generando estas conductas agresivas. También los estudios muestran que cuando los adolescentes o los niños ven conductas agresivas en los padres, ellos aprenden a utilizar esta agresión como un método para resolver los conflictos y como una estrategia para controlar el comportamiento de otras personas. Se puede concluir, creo yo, con seguridad, entonces, que la conducta de los padres es un factor muy, muy importante en el desarrollo de los hijos. Es una cadena, como dijimos la semana anterior. Un matrimonio sólido, fundamentado en la palabra de Dios, pues es de gran beneficio para los hijos. ¿Por qué? Porque un buen esposo tiene mejores posibilidades de ser un buen padre, como ya lo dijimos. Una buena esposa tiene mejores posibilidades de ser una buena madre. ¿Y por qué? O sea, ¿dónde está la relación? Si el matrimonio afecta tanto a los niños y a los jóvenes, si el matrimonio es una guerra, es difícil ser un buen padre y una madre, es difícil. Pero cuando el matrimonio se lleva a cabo conforme a los designios de Dios, y eso fue lo que nosotros vimos la semana pasada, entonces los hijos crecen en un ambiente saludable en donde pueden desarrollarse de una manera mucho mejor. Ahora bien, hay excepciones de lo que estamos hablando. Seguro que las hay. Hay jóvenes que crecen en hogares estables, en hogares saludables, en familias sólidas y luego caen en rebeldía y en desobediencia. ¿Cuál es nuestro deber como padres? Criarlos en los caminos del Señor, como lo vamos a ver hoy. Debemos orar con persistencia por ellos y debemos dejarle las consecuencias a Dios. Eso es una de las cosas más importantes que hemos estado viendo. Cuando nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios, entonces podemos dejarle las consecuencias a Dios. Estas estadísticas que acabamos de ver muestran una problemática real. Es una realidad. Hay muchas familias en este país en donde los hijos agreden a los padres y viceversa. Ahora bien, esto es completamente contrario con el mandato de Dios. ¿Qué dice el verso? Hijos, sean obedientes a sus padres en todo. ¿Por qué? Porque esto es agradable al Señor. Entonces vamos a entrar al verso. La palabra hijos es la traducción de la palabra griega tekna, que tiene la connotación de hijos en general, no un grupo de edad específico, sino básicamente cualquier hijo, escuche esto, cualquier hijo que vive con los padres. Cualquier hijo que vive con los padres.
hace referencia a cualquier hijo que aún vive en el hogar con nosotros los padres. Sean obedientes, en el idioma original tiene la connotación de escuchar con atención y responder a lo escuchado, e implica una acción continua. O sea que la idea, ¿cuál es? Los hijos que viven en el hogar de los padres han de someterse a su autoridad, respondiendo continuamente en obediencia a sus mandatos y a sus directrices. No cuando quieren, no cuando están de buen genio, no cuando amanecieron, como decimos nosotros, con el pie derecho, sino en todo tiempo. El Señor Jesucristo, así como lo vimos la semana pasada, es nuestro modelo en la relación de matrimonio. El Señor Jesucristo también es un reflejo y modela la actitud de los hijos hacia los padres. Esto es muy interesante. Ustedes conocen la historia cuando el Señor tenía 12 años. La Biblia es de las pocas cosas que sabemos del Señor Jesucristo cuando era niño. Tenía 12 años, su familia fue a Jerusalén a celebrar la Pascua. Cuando estaban de regreso, después de un día de camino, sus padres se dan cuenta que Jesús no está por ningún lado. Se regresan a Jerusalén y lo encuentran en el templo hablando con los maestros y haciéndoles preguntas y escuchándolos. Luego leemos en Lucas 2:51 esto, escuche. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. El Señor Jesús se sujetó a sus padres, a pesar de ser el creador del universo. Los padres tenemos una autoridad sobre nuestros hijos que es dada por Dios. Y el Señor Jesús nos da un ejemplo de ello al sujetarse a la autoridad de sus padres terrenales. El Señor también nos da un ejemplo de obediencia y de sujeción al Padre Celestial. A pesar de ser Dios, dice la Biblia, Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero ¿qué? Se humilló Él mismo, haciéndose, y la siguiente palabra es importante, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Jesucristo fue obediente a la voluntad del Padre, entregando su vida. Esto es importante. Él entregó voluntariamente su vida en obediencia al Padre. O sea que Cristo obedeció a María y a José, se sujetó a sus padres terrenales, siendo un niño, y se sujetó al Padre Celestial en obediencia también. Ahora bien, la Biblia tiene mucho que hablar con respecto a la obediencia de los hijos hacia los padres. Leemos en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20 es muy similar. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y Proverbios 30:17 dice lo siguiente, al ojo que se burla del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y los comerán los aguiluchos. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 22:15, el que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. La desobediencia de los hijos a los padres será una característica de los hombres en los últimos tiempos. Escuche lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Y escuche la descripción que el apóstol Pablo hace en Romanos capítulo 1, de aquellos hombres que rechazan a Dios y por consiguiente son abandonados por Dios a la depravación de sus mentes. Estas personas, estos individuos, dice el texto, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Ser desobediente a los padres no es una buena cosa. Es peligroso ser desobediente a los padres. Es un error de carácter que tiene el potencial de traer terribles consecuencias en la vida de la persona en el futuro. Si un individuo crece violando el principio de autoridad en su familia,
en su casa, va a tener mucho más dificultad de someterse a la autoridad en otras instancias de la vida. Es justamente, yo estoy convencido, que esa es la razón por la cual nosotros tenemos niños en el colegio que irrespetan a las maestras, a los policías en las calles, a la cajera del supermercado, al árbitro deportivo y en el futuro a sus empleadores, a sus esposos, al gobierno, al resto del mundo. Esa es la razón por la cual usted ve niños que son, o jóvenes que son irrespetuosos. La relación entre los hijos y los padres es el modelo que determina la dinámica de todas nuestras relaciones a futuro. Es muy importante. Si los hijos crecen respetando a sus padres, entonces van a poder construir una sociedad diferente, ¿de acuerdo? Una sociedad de orden, una sociedad de armonía. Pero el negarse a someterse a los padres, pues lo que hace es que produzca en ellos actitudes destructivas, caos y desorden en la sociedad. La familia es fundamental, hermanos. La familia es fundamental. Regresando al texto, vemos que los hijos han de ser obedientes a sus padres, dice en todo, en todo. Ahora bien, es importante comprender que Pablo tiene en mente un hogar cristiano. Un hogar cristiano donde se supone que un padre y una madre no le va a pedir a un hijo cosas que no debe pedirle, cosas que no van en contra de la palabra del Señor. Entonces, la única excepción a este mandato es si un padre o una madre le pide a un hijo o una hija algo que va en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo le digo a una de mis hijas, ve y roba, ella no tiene que hacerme caso. Ella no debe hacerme caso. ¿Sí? Pero aparte de esto, los jóvenes, las señoritas, los hijos y las hijas han de obedecer a sus padres en todo. ¿Cuál es la motivación de esa obediencia? También está en el texto. Porque esto es agradable a Dios. Es agradable a Dios. Los hijos han de obedecer a sus padres en todo. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha dispuesto. Porque al Señor se place con ello. Por eso. Porque es agradable a Él. Como creyentes nosotros hemos de complacer a nuestro Padre Celestial a través de nuestra obediencia. Recuerde las palabras de Jesús cuando Él fue bautizado. ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado. ¿En quién? En quien tengo complacencia. Complacencia. El Padre estaba complacido con la obediencia del Hijo. De la misma forma nosotros, los hijos deben complacer a sus padres a través de la obediencia. Vamos al verso 21 para hablar ahora de los padres. Un verso muy simple, muy corto. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. La palabra padres es la traducción de la palabra griega pateres, que hace alusión al padre y a la madre. Y exasperen es la traducción de la palabra erithizo, que tiene la connotación de provocar o irritar. O sea, que el padre y la madre no deben provocar, no debemos provocar, no debemos irritar a nuestros hijos. Un balance es muy importante, es necesario en la forma de ejercer autoridad por parte de los padres hacia los hijos. Así como debe existir disciplina, también debe haber motivación. Los extremos todos son dañinos. Yo leía que Martín Lutero es uno de los líderes de la Reforma Protestante, leía que él tenía gran problema en orar y en sus oraciones mencionar el nombre Padre, Padre Celestial. No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque su padre había sido muy severo con él y no podía orar en esos términos. La palabra Padre era sinónimo de severidad para él. Si nosotros como padres somos demasiado severos con nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer? Los desalentamos. ¿Por qué? Porque ellos concluyen que nada de lo que ellos hacen nos complace. Nada es suficiente para que mi papá o mi mamá esté complacido conmigo. Nosotros no podemos desalentar a nuestros hijos, no podemos debilitar sus corazones, mostrándoles que no importa lo que hagan, jamás es suficiente para obtener nuestra aprobación. Hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, el otro extremo tampoco es saludable. Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, les hacemos un gran daño. Escuche eso, es muy importante. No disciplinar a los hijos es hacerles un gran daño. ¿Por qué? Porque crecen pensando que pueden hacer lo que quieran. No importa lo que hagan,
No hay problema, no hay consecuencias. ¿Y qué pasa? Que esa actitud termina trayéndoles grandes problemas en sus vidas. Es indudable que la disciplina es un elemento fundamental en la educación de los hijos. Escuche lo que dice Proverbios 22:6. Este es muy famoso. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 13:24 dice: el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. El texto paralelo a nuestro texto de hoy está en Efesios 6. Mire lo que dice. Dice que los padres debemos criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Esa es su función, esa es mi función como padres cristianos. Ahora bien, también es cierto que dicha disciplina, como ya lo dijimos, debe ir acompañada de motivación cuando nuestros hijos hacen lo correcto. Martín Lutero, nuevamente regresando a él, dijo estas palabras. Mire, cita el proverbio que acabamos de ver. Dice: el que evita la vara odia a su hijo. Dice, eso es cierto, pero al lado de la vara tenga una manzana para darle cuando se comporta bien. ¿Sí? O sea, no todo puede ser reprensión, 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 porque dañamos a nuestros hijos. Disciplina balanceada con motivación. Corregir cuando hay que corregir, animar, empoderar, felicitar cuando nuestros hijos responden correctamente. Otro punto súper importante: no es bueno que nuestros hijos nos tengan miedo. No es bueno, no es saludable. El miedo surge ¿cuándo? El miedo surge cuando nosotros actuamos sin control, cuando nosotros disciplinamos con rabia. Ahí surge el miedo. Si nosotros infundimos miedo a nuestros hijos, ¿qué hacemos? Ponemos una barrera entre ellos y nosotros. Nosotros no vamos a poder tener una relación saludable con nuestros hijos si ellos nos tienen miedo a nosotros. Si el sentimiento que predomina en sus corazones es el miedo. Ahora bien, una cosa es el miedo y otra cosa es el respeto. Son dos cosas diferentes. El respeto sí es muy importante. Sí es muy imperativo que nuestros hijos tengan respeto, que tengan temor hacia nuestra autoridad. Cuando un padre grita y maltrata a los hijos le tienen miedo, pero no le tienen respeto. No le tienen respeto, le tienen miedo. O sea que para que nosotros podamos tener el respeto de nuestros hijos, tenemos que actuar con balance. Balance, muy importante. Autoridad, motivación. Ahora bien, cuando nosotros leemos esto, vemos esto y de repente no tenemos conciencia del contexto en el cual esto fue escrito, y esto lo habíamos hablado hace unos meses. Este mandato que Pablo da a los padres es algo completamente revolucionario para la época. ¿Por qué razón? El padre en esa cultura era el dueño de la familia. El padre en esa cultura era el dueño de los hijos. Escucha esto: un padre tenía autoridad para esclavizar a su hijo. El padre tenía autoridad para poner al hijo a trabajar como un siervo más. El padre tenía autoridad, si le daba la gana, para matar a su hijo sin consecuencias legales. Así de simple. Cuando un hijo nacía, cuando un bebito nacía, lo traían al padre y lo ponían a sus pies. Si el padre lo levantaba, el hijo era aceptado. Si el padre lo dejaba ahí y se iba, ese hijo, esa niña, ese bebito, esa bebita, si era saludable, si no era saludable lo mataban, los ahogaban. Si era saludable, los criaban, si se le puede llamar de alguna forma, para luego venderlos a la esclavitud o a la prostitución. O sea que Pablo le diga a los padres: no exasperen a sus hijos, cuando lo que hacían los padres era todas estas barbaridades. Es algo realmente revolucionario que muestra el cambio del corazón en el creyente. El Señor trabaja de manera revolucionaria, Él transforma nuestras vidas. Y a estos padres cristianos, en el primer siglo, en la cultura romana,
Ellos tenían que dejar de esclavizar a sus hijos, tenían que dejar de matar a sus hijos, tenían que dejar de hacer estas cosas y en lugar de eso, aceptarlos, amarlos, educarlos en el temor de Dios. Es completamente diferente, completamente diferente. Esto nos lleva a los versos 22 al 24, donde leemos: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Al inicio dijimos que los esclavos eran parte de la familia, eran parte del hogar. La esclavitud era parte de la cultura romana y era considerada fundamental, necesaria para la sociedad. Era una institución indispensable para el funcionamiento de la sociedad. Leía yo que, había todo tipo de esclavos. Uno piensa en un esclavo y piensa de repente en trabajos forzosos, agricultura. No, había médicos que eran esclavos, había maestros que eran esclavos. O sea, que era algo que estaba en todo lado. O sea, también leía yo que algunas personas piensan que una tercera parte de las personas que vivían en el Imperio Romano eran esclavos. Ahora bien, si bien había diferencias en lo que los esclavos hacían, los esclavos eran propiedad de los amos y los esclavos no tenían absolutamente ningún tipo de derechos. Eran considerados una herramienta de trabajo. ¿Qué hacía diferente a un esclavo de un animal o un martillo? Que podía hablar. No más. Sin embargo, Pablo presenta una nueva realidad. Pablo le dice a los amos que los esclavos creyentes son hermanos en Cristo. Espiritualmente, el esclavo y el amo son iguales, así como el hombre y la mujer son iguales, así como los padres y los hijos son iguales. Lo dijimos hace unas semanas, en el contexto de la iglesia, podía usted tener al esclavo enseñando y al amo sentado escuchando. En el contexto de la iglesia todo cambiaba, esa diferencia se acababa. La nueva obediencia que el apóstol Pablo pide del siervo, dice, está basada en el temor del Señor, en el temor del Señor, el respeto al Señor. Ahora es el Señor Jesucristo el enfoque de nuestro servicio, del servicio del creyente. Es a la persona a quien nosotros queremos agradar. Ahora el servicio al amo es un acto que procede de un corazón sincero, que anhela servir a Cristo a través de ese acto de obediencia, a través de ese servicio a un amo terrenal. Dice el texto que todo lo que el siervo realiza ha de hacerlo de corazón, dice, como para el Señor y no para los hombres. Y aquí viene la parte donde vamos a hacer un paralelo, donde a todos los que estamos aquí nos cae el guante, como decimos. Como cristianos, nosotros estamos llamados a mostrar una ética de trabajo que tenga como fundamento el servicio al Señor Jesús. Todo lo que nosotros hacemos en nuestros trabajos, que son nuestro empleador es como el amo en esa época, ¿ok? Debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y esto ha de generar una excelencia en lo que nosotros hacemos, calidad en nuestro trabajo. Hemos de dar lo mejor de nosotros, hacer las cosas con entrega, con sacrificio. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Cuando nosotros operamos de esa forma, nuestro trabajo toma otro nivel de importancia, no importa lo que hagamos. Independientemente de lo que nosotros hagamos, cuando nuestro trabajo es una manera en la cual nosotros honramos al Señor, podemos tener el trabajo más sencillo o el trabajo más complejo, y es un acto de alabanza. Todo lo que hacemos para la gloria del Señor es valioso ante los ojos de Él. Esforcémonos entonces, ¿por qué? Por dar lo mejor de nosotros en nuestros trabajos, donde quiera que usted trabaje. Actúe con integridad, con respeto a su trabajo. No sea marcador de tarjeta. No, de verdad. No seamos marcadores de tarjeta, esperando a que sean las 5, mirando el reloj.
en donde el Señor nos ha puesto, busquemos servirle con excelencia, con sinceridad de corazón. Es posible que usted sueñe con un trabajo mejor y eso está bien. Le doy un consejo: sea fiel donde el Señor lo ha puesto. Sea fiel donde el Señor lo ha puesto. No menosprecie su trabajo. Respete a su jefe, a su empleador. Trabaje duro, trabaje con amor. El Señor honra nuestra fidelidad, hermanos. Y si está dentro de su perfecta voluntad darle un trabajo mejor, se lo va a dar. Que nuestra fe en Cristo y nuestro amor por Él haga de nosotros empleados más eficientes. Eso es importante. Trabajadores que no se quejan. No nos quejemos en el trabajo. Trabajadores que se sujetan a su jefe. Eso es importante. Con pureza de corazón. Con pureza de corazón. Entendiendo a quien realmente servimos es a Cristo. Que su fe y mi fe en el Señor nos libre de chismes, de murmuraciones, de envidiar a compañeros en nuestro trabajo. Es posible que usted esté en un ambiente de trabajo en el cual su jefe no valora lo que usted hace, y esas cosas pasan. Usted trabaja y su jefe como que no lo ve. Usted debe recordar entonces que usted sirve a Cristo, usted sirve al Señor. El jefe podrá no verlo, pero el Señor sí lo ve. Mire lo que dice Pablo en el verso 24: del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Usted no se preocupe por su jefe. No se preocupe por su jefe. Dele la honra a su jefe que le corresponde. Y tenga la certeza de que el Señor sí ve su esfuerzo y sí ve su dedicación. Seguimos con el verso 25. Pablo escribe que el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Todo esto es en el contexto del servicio, ¿ok? Está hablando todavía a los esclavos. Esto se lo está diciendo a los esclavos, haciendo el paralelo, se lo está diciendo a nosotros, a las personas que somos empleados. Les dice: el que procede con injusticia va a sufrir consecuencias de ese mal que ha cometido. ¿Qué significa? Nunca utilice su relación con Cristo, su fe, sus convicciones para justificar la desobediencia en su trabajo. Por ejemplo, puede pasar que alguien diga: es que este jefe no es cristiano y no me trata bien. O le pedí que me dejara salir más temprano, o que me diera el domingo, o que me suba el sueldo, y no lo hizo. Nada de esto es un motivo para no acatar la autoridad. Debemos recordar nosotros que si bien hemos sido salvos, escuche, vamos a dar cuenta al Señor. Esto es algo que no se nos puede olvidar. Salvos, sí. Usted creyó en Cristo, mi querido hermano, hermana, usted se muere y usted se va a la presencia de Dios, de acuerdo, pero va a dar cuentas. Voy a dar cuenta. ¿Por qué les digo esto? Mire lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Nosotros vamos a dar cuenta de nuestros actos. Pablo en 2 de Corintios 5:10 dice lo siguiente: todos nosotros los creyentes debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, o sea, mientras vive, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea que no piense que ya creí en el Señor y no tengo ningún problema. No. Va usted a dar cuenta de su vida. Usted y yo vamos a dar cuenta de todo lo que el Señor nos ha encomendado. En el contexto de lo que estamos hablando, usted va a dar cuenta de la forma como usted se maneja en su trabajo. Y yo también. Ser obedientes a lo que el Señor nos manda es vital. Pues en su justicia, dice, Él no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? Aún siendo hijos de Dios, vamos a recoger lo que sembramos. Eso no cambia. Eso no cambia. Somos hijos de Dios, sí, pero recogeremos lo que sembramos. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios imparcial. Imparcial. Terminamos con el primer verso del capítulo 4. Dice: amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo.
En el contexto de este pasaje, estas palabras están dirigidas ciertamente a los dueños de esclavos. ¿Qué debían hacer? En lugar de maltratarlos, debían ser justos con sus esclavos, partiendo de la base de que tanto el amo como el esclavo creyente son hermanos en Cristo, miembros de la misma familia, miembros de la familia de Dios. ¿Cómo aplicamos este principio en nuestro día, en nuestra relación laboral? Bueno, seguramente aquí también hay personas que tienen otras personas a su cargo. Usted probablemente tiene en su trabajo personas que le reportan a usted, otras personas a su cargo. Escuche, un empleador o jefe cristiano debe siempre respetar a su trabajador. Debe ser siempre justo y equitativo con él. Es muy importante entender que como empleador, usted no es más importante que su empleado. Eso es importante entenderlo. Usted no es más que él. Usted no es más importante. Y su autoridad, escuche, es temporal. Es temporal. El día que ese empleado sale de su negocio, de su oficina o de su empresa, hasta ahí llegó su autoridad sobre él. Es temporal. Sea como jefe una persona que maneja su autoridad de una manera digna de Dios, sin menospreciar a nadie, sin maltratar a nadie, entendiendo que esa autoridad que usted tiene es temporal y es dada por el Señor. Eso es importante. Además, ese empleador tiene un amo, que es ¿quién? El mismo Señor Jesucristo, que ejerce completa autoridad sobre él. Terminamos entonces concluyendo que como creyentes estamos llamados a sujetarnos unos a otros. Unos a otros, las esposas a los esposos a las esposas, los hijos a los padres a los hijos, los empleados a los empleadores a los empleados. Cada quien se sujeta en una medida los unos a los otros y todos nos sujetamos a Cristo. En cada una de estas relaciones las personas ocupamos diferentes roles, pero todas hemos de sujetarnos a la autoridad del Señor Jesucristo. Que el Señor entonces nos ayude, hermanos, a ser los esposos, las esposas, los padres, los hijos, los empleados, los jefes que el Señor quiere que nosotros seamos. No olvidemos que somos nuevas criaturas en Cristo y el Señor nos capacita para operar conforme a su voluntad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias a ti por tu amor infinito, por tu bondad. Damos gracias por este par de mensajes en donde nos muestras la forma como nosotros debemos relacionarnos los unos con los otros. Y sí, Señor, oramos que nos ayudes a ser los padres, los esposos, las madres, las esposas, los empleados, los jefes, que tú quieres que seamos. Ayúdanos para que en nuestras relaciones que tenemos con nuestros semejantes reflejemos la realidad de nuestra nueva condición espiritual. Que tratemos a las personas con amor, con respeto, con dignidad, que cada uno ocupe su rol dentro de la familia, dentro de sus lugares de trabajo, que nos sometamos a quien debemos someternos, Señor, con pureza y sinceridad de corazón. Y si así lo hacemos, Señor, sabremos que podremos siempre dejarte las consecuencias de nuestra obediencia. Te amamos, te bendecimos y nuevamente damos gracias por todas las madres, Señor, que están aquí reunidas, por las madres que nos ven. Gracias por nuestras madres, que son personas tan especiales, que lo dan todo por nosotros. Bendícelas, protégelas, fortalécelas y guárdalas en el nombre de Jesús. Amén.